Buenas tardes, primero que nada, muy buenas tardes para todos. En este video vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en la psicología, el cual es el consentimiento informado. Entonces, primero que nada, el consentimiento informado es un derecho fundamental para todo tipo de clientes. Es esencial para una práctica ética y responsable. También vamos a estar hablando un poquito sobre la doctrina número 3 del Colegio Colombiano de Psicólogos, que como lo estamos percibiendo, se relaciona directamente con el consentimiento informado. Entonces, como principal medida, el consentimiento informado es el proceso mediante el cual un cliente, en este caso el nuestro, va a recibir información clara, concisa, completa, de fácil análisis sobre lo que es como tal su tratamiento psicológico. ¿Esto que incluye? La reducción de síntomas, en este caso obviamente los objetivos del tratamiento, la mejora de bienestar emocional o el derecho o el desarrollo de algunas habilidades de afrontamiento que se van a estar tratando. También se deben explicar métodos que se van a utilizar como el tipo de terapia, ¿cierto? O cualquier otra técnica que nosotros vayamos a implementar. Es crucial informar sobre los posibles riesgos, como cuáles, como el malestar emocional, que por lo general es temporal, las reacciones adversas, como por ejemplo informaciones dolorosas, que en este caso hacemos referencia de pronto más como al tipo de catarsis y estos temas. Asimismo, entonces debemos detallar los beneficios esperados durante esta práctica, como la mejora de calidad de vida, la resolución de problemas o el aumento de la conciencia, ¿cierto? El paciente tiene derecho a tomar su decisión, ¿cierto? En cuanto al consentimiento informado. Esto debe hacer que el cliente, en este caso el nuestro, como veníamos diciendo, lo rechace o acepte por su propia voluntad. Es decir, no debe estar coaccionado por ninguna parte, ni por el médico, en este caso el psicólogo, ni mucho menos por otro tratante, otro especialista, ni nada por el estilo, ¿cierto? El paciente además debe tener la capacidad de comprender la información que se le está proporcionando dentro del documento o dentro de nuestro consentimiento informado, porque debe entender las condiciones y entender la naturaleza y condiciones de lo que va a ser su decisión. Entonces, nuestra doctrina número 3 del Colegio Colombiano de Psicólogos es como tal lo que estamos tratando, el consentimiento informado. Entonces, este nos establece lineamientos para la obtención de un consentimiento informado, ¿cierto? Entonces, esta doctrina que nos destaca, primero que nada, la importancia de la comunicación, que sea clara y precisa entre psicólogo y cliente, lo que implica utilizar un lenguaje comprensible, ¿cierto? Obviamente respetuoso y además evitar tecnicismos innecesarios porque pues no estamos hablando con un colega, sino con un cliente. También hay que enfatizar la necesidad de documentar el consentimiento informado de la manera más adecuada, lo que puede incluir una firma en un formulario, como lo veníamos diciendo, en este caso un documento detallado de lo que va a ser el tratamiento. El consentimiento informado es un proceso continuo. Este puede ser revocado, puede ser de pronto maleable, en este caso modificarlo, ¿cierto? Según sean las necesidades del paciente o del cliente, ¿cierto? Bueno, la aplicación que vamos a hacer, bueno, en este caso es un caso hipotético, ¿cierto? Como tal, no hemos tratado un tema como tal, pero vamos a hacer algo un poquito fuera de esto, vamos a inventarnos un caso, ¿cierto? Algo hipotético, algo que no ha pasado, pero que podría pasar. Entonces, vamos a imaginarnos un paciente. Este paciente se llama Daniela. Esta paciente busca terapia psicológica debido a varios síntomas. Sí, en este caso va a ser ansiedad, depresión, ¿cierto? Ella presenta dificultades en relaciones interpersonales, en su desempeño laboral. Entonces, el psicólogo, en este caso, el psicólogo Carlos, sí, Carlos Martínez, propone un tratamiento que incluye terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal. Entonces, antes de iniciar con este tratamiento, el doctor Carlos, ¿qué debe hacer? Debe obtener un consentimiento informado por parte de Daniela, ¿cierto? Esto implica explicar los objetivos del tratamiento, que incluye la reducción de síntomas, todo esto que ya hablamos, ¿cierto? La resolución de conflictos. También debe informar sobre los métodos que se utilizarán, como la terapia, qué tipo de terapia, cómo puede afectar, ¿cierto? Además, debe informar sobre los posibles riesgos del tratamiento, como el malestar emocional, la catarsis, la mejora del estado de ánimo, pero también
sobre lo que es la confidencialidad, ¿sí? Nosotros como tal tenemos que tener siempre muy presente la confidencialidad, que es la información compartida durante la terapia y las excepciones a esta regla, como la obligación de informar sobre situaciones en caso tal de que esté en riesgo la vida de nuestro cliente, que es la única manera en que podemos romper esa confidencialidad, ¿cierto? Entonces, las implicaciones éticas y legales que podríamos tener. Entonces, si no tenemos un consentimiento informado que sea adecuado, ¿cierto? Puede tener implicaciones tanto éticas como legales. ¿Por qué? Porque estamos violando los derechos del paciente, ¿cierto? A su autonomía, a su autodeterminación y además estamos dañando la relación terapéutica, generando desconfianza y dificultando el proceso de recuperación. Esto puede generar demandas legales, ya que el paciente podría alegar que no fue informado sobre los riesgos o alternativas de nuestro tratamiento. Es fundamental que nosotros como psicólogos cumplamos con los requisitos de consentimiento informado para proteger no solo a los pacientes, sino a nosotros mismos y garantizar una práctica ética, legal y responsable.